Bueno, buen día para todos. Hoy tengo un gusto especial que es entrevistar a gente de la Armada, la valiosa Armada Argentina, y en particular al almirante Martín, que en época de la guerra era teniente de fragata, un joven teniente de fragata. Y por varias razones, esta entrevista es especial hoy, porque hay un episodio de la Guerra de Malvinas, o una serie de episodios que no se cuentan tanto, que son los sucesos que ocurrieron en las Islas Georgias. Así que buen día, almirante. Hoy te voy a preguntar sobre este tema y básicamente, transportándonos al 1982, ¿dónde estaba el teniente de fragata Martin antes de ir a Georges y qué estaba haciendo, cuál era su rol de combate, sus funciones? Hola, buen día, Javier. Antes que nada, gracias por permitirme transmitir un poco de nuestra mucha experiencia que hemos tenido durante la Guerra del Atlántico Sur y en particular la que pasé a bordo del submarino Ara Santa Fe, donde muy poca gente conoce realmente la intervención del submarino, tanto para el 2 de abril en las Islas Malvinas como luego sobre fines de abril en las Islas Georgias del Sur, en la isla San Pedro. Yo en aquella época, año 82, pasaba mi segundo año a bordo del submarino Santa Fe. Yo soy submarinista. eh, Desde el punto de vista de las armas, soy armas submarinas, además. Era mi segundo año porque hice la escuela en el año 79, la escuela de submarinos. Después me especialicé en armas submarinas y en el año 81 fui de pase, mi primer pase de submarinista como teniente fragata en el primer año a el submarino Santa Fe, pero como jefe de navegación en ese año 81. O sea que llevé todo el año, era lo que a bordo llamamos el George, es decir, aquel que se encarga de el cargo navegación, el cargo de tal general, el cargo servicios, en fin, Ujú. el pibe de a bordo, por llamarlo así. Si bien no era por ahí el más joven, pero sí es uno de los más modernos. A fin de año le entregué, a fin del año 81, le pasé el cargo al, en aquel momento, guardia marina, Juan José Iglesias, que ascendió a teniente de corbeta a fin de año, a fin del 81, y yo asumí el cargo de jefe del departamento armamento. El jefe de departamento de armamento es el que se encarga, obviamente, de toda la parte de armas del Ujú. buque, y por otra parte también todo lo que hace al estivaje, a cubierta, a la maniobra, de atraque, Qué edad de lo que tenías, hace Daniel? eh, en abril, en realidad, tenía 26 años, 27 cumplí en septiembre. 26 años, llevaba un año y monedas de casado y tenía un hijo que había nacido en enero de Wow. ese año. El Uf. 16 de enero había nacido Lucas, mi primer hijo. Tengo dos hijos, Lucas Eugenio, que nació en enero del 16, y Elena, que nació en el año 84, también en enero, pero el día 26. O sea que cuando fui a Malvinas y a Georgias, mi hijo llevaba 3 meses, 4 meses de vida. Wow. Ese era mi cargo, teniente de fragata, el jefe de cargo de armamento del submarino. Compartía con un compañero mío que habíamos llegado juntos al submarino el año anterior, que era el capitán, bueno, se retiró de capitán en aquel momento, teniente de fragata también, Juan Carlos Segura, que era el jefe del departamento máquinas. Los dos éramos jóvenes, Para, pero jefe de departamento de la misma edad. para ubicar a la gente, ¿el submarino Santa Fe era un submarino de los alemanes que teníamos todavía? No, el submarino Santa Fe era un submarino de la clase, bueno, de la clase Guppy, era un submarino norteamericano. Vamos a empezar por ahí para que la gente lo pueda ubicar. Un submarino que había sido construido, ¿cuándo? A fines de la Segunda Segunda Guerra Guerra. Mundial, en el Claro. año 44. Ujú. Segunda Guerra. Fue construido en los Estados Unidos, eh, y apenas, digamos, tocó el agua, se lo destinó al Pacífico, a la zona de Pearl Harbor, y participó sobre el fin, digamos, de la Segunda Guerra en todo lo que hace al combate en el Pacífico. Nació como un submarino, no lo va a entender, pero ahora lo explico, clase Balao. ¿Qué significa eso? Que en realidad no era un submarino, era un sumergible. ¿Qué significaba eso? Un submarino que, o sea, una unidad que navega propulsado eléctricamente con baterías. Las baterías se tienen que cargar a través de unos
motogeneradores que tiene a bordo, pero para poder cargar esas baterías había que salir a superficie, Claro. estar en superficie para poder, obviamente, meter el aire. ¿Era En un el buen año fierro? 48 era muy Eh, bueno, realmente un barco impecable. Era, para que se haga una idea, de 100 metros de largo, lo que llamamos eslora. Tenía más o menos unos 8, 7, 8 metros de ancho y tenía doble casco, es decir, tenía lo que llamamos, todo un submarino siempre tiene lo que se llama el casco resistente. Actualmente los submarinos tienen un solo casco, un casco resistente con muchas pulgadas, digamos, de ancho, el casco, el fierro. Pero en aquella época se construía con doble casco, porque el casco exterior tenía una cantidad de tanques de agua, tanques de combustible, en fin, llevaba una cantidad de tanques externos que también protegían al casco resistente interno. Era una unidad de doble casco, por llamarlo así, y tenía 7 compartimentos, 6 en forma horizontal y uno que era el compartimento de comando que estaba ubicado en la parte de arriba de todo el resto del cigarro, por llamarlo de esa ok. manera. ¿Y de cuánto era la dotación? Tenía una tripulación, te iba a decir, una Ah, tripulación más o menos de 80 personas, sí, 77, 77 hombres éramos los que estábamos a bordo. En lo que hace armas, la que yo era el jefe de armamento, tenía 10 tubos lanzatorpedos y, ¿por qué digo que era un excelente barco? Porque además tenía 6 tubos en la parte de proas, en la parte de adelante del submarino, y 4 tubos de lanzatorpedos en la parte de popa. ¿Qué torpedos podían lanzar? O sea, lanzaba torpedos lo que llamábamos de corrida recta, es decir, en inglés sería fire and forget, o sea, lance y olvídese. Uno le ponía la velocidad que tenía que llevar, la profundidad que tenía que llevar el torpedo y lo lanzaba, se lanzaba por aire, digamos, se le expulsaba por aire ujú. de los tubos. El torpedo arrancaba y se dirigía el rumbo a la dirección en que uno lo mandaba y iba derecho en esa dirección. No tenía ningún sistema detector dentro del propio torpedo, cosa que sí lo tienen los torpedos ¿Podía ser actualmente, filo ¿no? Que, guiado? bueno, actualmente no, justamente a diferencia de lo que eran los submarinos alemanes, el San Luis y el Salta, que tenían los torpedos alemanes SST-4 que eran filoguiados, que son filoguiados, no se podía cambiar ninguna de las graduaciones que se le habían puesto al torpedo antes de lanzarlo. Entonces, se hacía todo el cálculo en un sistema eh, antiquísimo, digamos, de la Segunda Guerra, por una cantidad de engranajes que llevaban todo el sistema. No había una computadora, era una computadora, pero de otro tipo, analógica en realidad. Claro. Y se decía, bueno, se lanzaba normalmente en abanico. ¿Qué significa eso? Se lanzaban 3 torpedos para poder cubrir en la dirección donde fuera el blanco navegando toda la gama donde podría llegar. En, en, la jerga nuevamente se hablaba del el lanzamiento centro-popa proa, es decir, uno iba apuntado al centro del blanco y los otros dos a proa y a popa, cosa de Ok. abarcarlo. Bueno, como ejemplo, aunque duele, es el ejemplo del El hundimiento del Conqueror, crucero General Belgrano, claro. exacto, que lanzó, el comandante decidió que su mejor arma a la distancia que estaba, además, para hundir al crucero General Belgrano era lanzar un abanico de 3 torpedos. Ellos tenían torpedos marca 8, muy similares a lo que nosotros teníamos. Teníamos 2 tipos que se llamaban 14 y 23, pero son del mismo Daniel, estilo, y digamos, estaba, torpedos más o menos. e- este Te submarino al escucho. momento de la guerra estaba bien, estaba en buenas condiciones. No, no, no. El submarino tenía serios problemas ¿cómo se llama? De baterías. Te cuento, el submarino estuvo en Estados Unidos operando casi hasta fines de la década del 60, después estuvo en un impasse y la Marina Argentina lo compra junto con otro muy similar, no digamos gemelo, pero muy similar, que era el Santiago del Estero, a principios del año 71. En junio del 71, tanto el Santiago del Estero como el Santa Fe vienen desde Estados Unidos navegando con tripulación propia, tripulación argentina, y se incorporan a la Fuerza de Submarinos para reemplazar, sí, otros 2 buques americanos que teníamos de la clase Balao, o sea que eran sumergibles, que Ujú. teníamos desde hacía prácticamente 10 años, y bueno, ahí quedaron radiados.
El Santiago del Estero, vuelvo un poquito para atrás. El año anterior al que yo llegara, en el año 81, en el año 80, el submarino había sufrido un problema en el sonar. El sonar de este submarino estaba por debajo del casco, no estaba en la proa como la tienen ahora o arriba, sino estaba por debajo. Tenía un domo sonar como tienen normalmente los buques de superficie. Y por un accidente que tuvo, perdió ese domo sonar y se Mm, hubo que cambiar el del Santiago del Estero, se lo pasaron al submarino Santa Fe. Y el Santiago del Estero ya en el año 81 navegaba poco y ya para fin de ese año había quedado fuera de servicio y radiado. ¿Qué era lo que iba a pasar con el Santa Fe en el año 82? Sí, eso nos enteramos después porque era tema secreto, pero dado que no se habían cambiado las baterías hacía años y realmente costaba muchísimo mantenerlas, ¿en qué sentido? Había que hacer recargas muy periódicas, o sea, permanentes y muy periódicas durante la navegación para poder mantener un nivel que nos permitiera navegar tranquilamente en inmersión y no tener que andar sacando el snorkel, que fue claro, la modificación que se le hizo en el 48, y bueno, se le hicieron varias, pero la más importante, llamemos que es el snorkel, que para que lo entiendan, es como el snorkel que utiliza uno cuando va a la a playa, bucear. se lo pone en la boca, exacto, para bucear. Toma aire, es un caño por el cual entra aire al submarino, con el submarino navegando a pocos metros por debajo de la superficie del mar, periscopio arriba, snorkel arriba, y entonces eso le permite que el aire que fluye dentro del submarino poder arrancar los motores generadores y con eso cargar la batería. Es tan sencillo como eso. Pero el problema serio que tenía, problema de batería. Después tenía otros inconvenientes, por ejemplo, las bombas de achique que tenía, que era la que permitía, si entraba agua dentro del submarino, que siempre hay alguna filtración, eso pasa en cualquier tipo de buque, alguna pequeña filtración hay, tienen que sacar agua afuera. Bueno, únicamente funcionaban a lo que llamábamos a plano de periscopio, es decir, estamos hablando de unos 14, 15 metros con la quilla por debajo de la superficie. O sea, Ok, no teníamos, teníamos tres motores. Este buque seguía por la forma del buque, que era una forma de tipo de buque de superficie, por llamarlo así, navegaba más rápido en superficie que en inmersión, aunque evidentemente la velocidad que tomaba de superficie tampoco era fantástica, wow, eran 14 nudos para que ok. andamos, son Pero en el 25. momento que vos navegás en el sur y ya que en un clima preguerra bravo, ¿vos te sentías seguro en el submarino? ¿Estabas orgulloso de tu embarcación? ¿Cómo era el espíritu Sí, que había en sí, el submarino? no, impecable, impecable. Gracias a Dios, yo como te decía, entré en el año 81 y lo que aprendí de los suboficiales y de los oficiales que sabían muchísimo de este submarino, porque nosotros habíamos hecho el curso de los submarinos alemanes, así que me tuve que poner rápidamente en claro, y la variación era grande, eran bastante diferentes, si bien el concepto es el mismo, pero la variación de tanques, sistemas, Claro. uno tiene sistemas automatizados, el otro no, es más manual, más analógico, en fin. Mm. 77 hombres y el otro tiene alrededor de 32, 33 hombres, mucho más chico, los submarinos alemanes. Bueno, pero la tripulación de a bordo era buenísima. La verdad que había mucha gente que había pasado ya varios años, sobre todo los más Varias antiguos, los campañas, suboficiales claro. más antiguos, y tenían ya, si no habían navegado en el Santa Fe, habían navegado en el Santiago. Sí, tenían mucha experiencia y sobre todo, bueno, ya para el año 82, tanto el comandante, el capitán Vicain, Horacio Vicain, como el capitán Michelis, ambos tenían una experiencia bárbara en este tipo de buques. Vicain además era maquinista, el segundo era comunicante. Conocían muchísimo estos barcos. Y el resto, o sea, los más jóvenes, el jefe de armamento, yo, el jefe de máquinas, habíamos venido ya hace un año y habíamos tenido una linda escuela porque nos habíamos movido bastante. El año anterior habíamos navegado muchísimo con el capitán Grosso, que era el comandante. Gracias a Dios habíamos hecho campañas de 20, 30 días de navegación, tanto Ah, en superficie como en inversión. Habíamos ido al sur, habíamos estado operando con la flota, habíamos hecho muchos lanzamientos de torpedo de corrida recta y de torpedos. Otros torpedos que teníamos estaban se llaman marca afilados, digamos. 37, que eran torpedos eléctricos. Sí, Este, en realidad sí. Si bien había habido, o sea, no es que se había conservado, digamos, en febrero o marzo del 82, se había conservado toda la tripulación del 81 porque había habido cambios. Vos sabés bien, o por lo menos ya te habrás enterado, que normalmente en la Armada en los meses de febrero, de diciembre a febrero,
hay un recambio de gente, tanto de suboficiales como de oficiales. Y había habido un recambio de gente, casi un 30%. Pero los oficiales que habían venido, muchos de ellos estaban en conocimiento de cómo era el buque y conocían bien, y los suboficiales también, excepto la juventud, los cabos segundos, los más jóvenes que salían de la escuela de ¿Habían submarinos, soldados bueno, pero que conscriptos rápidamente, dentro de la dotación? no, Ok, no, hacía perfecto. años que ya los conscriptos habían dejado de estar. Tuvimos conscriptos que cuando hacían sus 2 años de conscripción, el primer año se los mandaba a hacer un curso, no el curso de submarinista, pero un curso para adaptarlos y tenían un par de ellos trabajaban a bordo, pero en el año 81, 82 ya no había conscriptos a bordo, no, ninguno. ¿Y Más cómo moderno eran los empieza, cabos segundos. Daniel, y cómo empieza la Sí, guerra te para escucho. ustedes? Para ya entrar un poco en operaciones, ¿cómo es la previa y cómo entran ustedes en operaciones ya de combate? Te cuento. Como te decía, el año anterior habíamos navegado mucho con el capitán Grosso y en diciembre pasa el comando al capitán Vicain. Horacio Vicain fue el comandante nuestro durante la guerra. ¿Qué pasó? En ese diciembre, en ese traspaso de comando, el traspaso normalmente se hace con alguna salida a navegar, mostrar cómo está el buque para que el comandante que viene nuevo se sienta cómodo. Bueno, tuvimos serio problema porque no podíamos ir a inmersión. Había algún problema dinámico en el buque que no nos permitía ir a inmersión. Entonces, si bien el capitán Picán asumió el comando, en enero fuimos para el Arsenal Naval de Puerto Belgrano y ahí descubrimos que le faltaban unos pernos a los que se llama planos de popa. El submarino tiene, además del timón, que es el que mueve el rumbo del buque, o sea, mueve en dirección horizontal, tiene planos horizontales en popa y planos horizontales en la proa, que le permiten tomar la profundidad, darle una actitud, o sea, nosotros llamamos la burbuja, una inclinación al submarino para bajar, y el otro es el que mantiene el plano que se ordena, 20 metros, 15 metros, 100 metros o lo que fuera. Los planos de popa, le faltaba un perno entre el eje y el plano y estaban sueltos, o sea que eso no nos permitimos. Bueno, se hicieron ahí un montón de arreglos, particularmente los planos, y en febrero ya estábamos en Mar del Plata. ¿Cómo nos agarra todo esto? En marzo, nuestra primera salida, donde arranchamos, digamos, o acomodamos todos los roles que tiene la gente a bordo, la tuvimos en un ejercicio combinado, así se llama, con la Marina del Uruguay, que ya no se hace más, se llamaba Cimarrón, te imaginarás por qué se llamaba Cimarrón, y eran con corbetas y fragatas nuestras, con los submarinos operando frente a Mar del Plata. Así nos toma los primeros días de marzo, cuando en determinado momento termina el ejercicio, entramos a bordo, perdón, teníamos un oficial de la Marina Uruguaya a bordo, bueno, desembarca, y el 24 de marzo a mi comandante lo llama el comandante de la Fuerza de Submarinos, este, que creo que estaba en Puerto Belgrano, si mal no recuerdo, porque la comunicación fue vía telefónica y lo que llamamos nosotros a través de un suncho, es decir, con código para evitar que alguien pueda interferir y escuchar. Bueno, de esto lo cuento con el diario El Lunes porque nosotros no conocíamos nada, nosotros estábamos preparando el buque normalmente como para terminar la navegación que hacíamos los papeles, preparábamos la unidad, y el comandante ese 24 de marzo recibe la orden de destacarnos a Malvinas y llevar a los buzos tácticos de la agrupación de buzos tácticos, una sección de 13 hombres a Malvinas. Nosotros ni nos enteramos de esto. Así que el día preparamos el buque para zarpar, el comandante nos ordena preparar el buque para zarpar, era una campaña de 15, 20 días, que era, digo, ya lo normal, porque veníamos haciendo las cosas normales. Y el día 27 de marzo recibimos a bordo, bueno, antes también habían llegado, pero recibimos a bordo 13 buzos tácticos con el comandante de la agrupación y el segundo, el capitán Cufré y Robio a bordo, y los botes y todo lo demás. Cosa que tampoco nos pareció nada raro porque era normal. Habíamos hecho un ejercicio antes con los uruguayos, que fuéramos a hacer un ejercicio con los buzos tácticos no nos parecía nada extraño. Y así fue como nos tomó. Zarpamos y una vez que zarpamos, yo como jefe de armamento llevaba nada más que 3 torpedos a bordo, o sea que no había nada extraño en todo esto. Salimos de la dársena y ya pusimos rumbo sur y ahí el comandante, por el difusor del buque,
que ya había recibido, por supuesto, la orden de operación y la información del comandante de la Fuerza Submarina, nos informa a todos de que nuestro rumbo sur era rumbo a Malvinas, que éramos parte de una fuerza de tareas, la fuerza de tareas compuesta por todos los que después se enteraron, la fuerza de desembarco, el grupo de transporte, y nosotros como grupo de tareas especiales íbamos a cargo de llevar estos buzos tácticos. ¿Cuál iba a ser nuestra misión? Era una misión de desembarco de buzos para ellos tenían la tarea de marcar la playa de desembarco y otras 3 tareas más que eran la toma del faro, la toma del aeropuerto y también un istmo que une la parte, digamos, la península, digamos, donde está el aeropuerto con el resto, con Puerto Argentino. Ahí nos enteramos, te imaginás el júbilo de la gente, que volvíamos a recuperar la Malvinas, que éramos parte de la historia. Bueno, fue una algarabía total, así que pusimos, obviamente veníamos ya con rumbo, no con muy buen tiempo, porque tuvimos la oportunidad, llamamos el 27, la flota zarpó el 28, si me lo recuerdo, un día después. Y tuvimos la oportunidad el día 29, que amainó un poco el viento para hacer una práctica en superficie con los buzos, porque en realidad los íbamos a desembarcar en superficie. Y ya después seguimos navegando en superficie hasta el día 30 para entrar en inmersión. 30, sí, 30 nos fuimos en inmersión. ¿Por qué? Porque el temporal que había era de hostias, como dirían los españoles, nos Sí, sí, pegaba de todos lados. en el Y barco la pasaron mal también, ¿no? Se rompió un Puma del ejército, un helicóptero, y hubo mucho movimiento. De hecho, creo que se prorroga, sí, se posterga, ¿no? claro. El desembarco. No- nosotros llegamos a las Islas Malvinas, frente a Puerto Argentino, el día 31 de marzo. Y ahí recibimos la información de que por motivo del temporal, todo se prorrogaba un día más. O sea, Sí. el desembarco iba a ser el 1 de abril. En vez de ser el 1 de Daniel, abril, iba a ser el 2 de abril. ¿vos te imaginabas que estando frente a las Islas Malvinas y con la tecnología que tenían los ingleses ya había sido detectado? No, no, no. Nosotros estábamos bastante al cubierto y tuvimos la precaución, en realidad no tuvimos contactos durante toda la navegación. De hecho, la orden era evitar cualquier contacto de superficie. Estábamos seguros de que sabían que habíamos zarpado porque en la base de Mar del Plata, si se lo ve al submarino ahí, uno se para Sí, sí. arriba en el Golf y ve si están los submarinos, no están. Sabían que habíamos zarpado, pero eh, el único contacto que tuvimos y que, digamos, nos preocupó el día, no me acuerdo si fue el 31 o el primero, ahora, pero uno de los 2 días era un barco de superficie que detectamos un radar y pensamos que era una corbeta o algo de la Marina de Gran Bretaña. Pero en definitiva terminó siendo un remolcador que después fue embargado y utilizado por la Armada una vez que se tomó Puerto Argentino. Bueno, Pero entonces no, llegan, sabíamos que no nos iban a detectar y por el estilo. ustedes, Te escucho. digamos, llevan los buzos tácticos que desembarcan en la previa al desembarco propiamente dicho, a la Operación Rosario, y, y luego ese 2 de abril, ¿qué ocurre? ¿Los redestinan, los mandan a otro objetivo? Te cuento. Nosotros teníamos, para que te hagas una idea, teníamos que desembarcarlo para así ubicarse geográficamente muy cerquita de Puerto Argentino, o sea, digamos, al lateral de Puerto Argentino. Y cuando el día primero, en realidad, se descubre que los británicos sabían de la operación que se estaba realizando. Además fue el gobernador Hunt que comunicó públicamente a todas. Hubo unas modificaciones de la misión que teníamos. La misión que teníamos era desembarcar los buzos, pero cambió la misión de los buzos, que era, todas las que te dije quedó una sola, que era la demarcación de la playa de desembarco. Y le cambiaron Para, la playa de desembarco, es decir, sí, una para que playa pudieran estaba al bajar oeste de los una vehículos península que no vagos, se ¿no? conectaba. Para que Claro, pudieran ahí tener bajaban un... los vehículos anfibios. Y nosotros, el lugar donde íbamos a desembarcar, se reunieron mi comandante con el comandante de la agrupación y dijeron, no desembarquemos acá, vayamos a otro lado que nos va a quedar más cómodo y además, si ya saben que estamos acá, es muy posible que sepan dónde vamos a desembarcar.
Como concretamente a las 2 de la mañana del día 2 de abril, no me quiero equivocar, fuimos a la parte, digamos, al norte de Puerto Argentino, al norte de la península, y en una isla que se llama Riñón, por ahí cerca, salimos a superficie y desembarcamos a los 3 botes con los 13 buzos que fueron después a la isla, perdón, fueron después a la playa y demarcaron la playa. Y nosotros de ahí nos teníamos que ir ¿a dónde? A un área de patrulla que quedaba al este de Puerto Argentino y esperar órdenes. Bueno, ahí te voy a contar algo que pasó en realidad. Imagínate la situación. Nosotros teníamos que estar, por decirte algo, al este de Puerto Argentino, cuando teníamos que desembarcar los buses. Bueno, estábamos al norte de Puerto Argentino. Estábamos en un lugar que nadie sabía que estábamos. ¿Por qué nadie sabía que estábamos? Porque una de las, Murphy siempre mete la pata, ¿no? Pero una de las cosas que pasó fue que se nos incendió la radio. Y Uh, al incendiarse la radio no podíamos transmitir ninguna comunicación. Sí podíamos recibir, pero no podíamos transmitir. Se había roto inclusive la radio teletipo, etc. Entonces se hizo toda la maniobra igual, estando en un lugar que no teníamos que estar. Y bueno, cuando volvíamos a toda máquina del norte de Puerto Argentino al este, donde teníamos el área de patrulla, nos cruzamos en superficie con el destructor Hércules, cuyo comandante era el capitán en aquel momento Molina Pico, después fue almirante y Enrique jefe de la Molina Armada. Pico. Claro, Enrique Molina Pico. Detectan un buque en superficie que a toda velocidad se les viene encima, eso éramos nosotros. Y Mm. nos piden por comunicación que nos identifiquemos. Y no podíamos identificarnos porque no teníamos forma de identificarnos. O sea que casi se Y matan el entre comandante, ustedes. exactamente, porque el buque, el destructor era Hércules, que venía en apoyo del Ara Cabo San Antonio, que era donde estaban todos los vehículos anfibios, etcétera, decide poner, por supuesto, ordena cubrir puestos de combate, no sabe quién tiene delante, que viene para acá, y encima el comandante dice, bueno, la única forma de comunicarnos es a través de un sistema de comunicación que se llama UQC o teléfono subacuo, un teléfono con el cual uno puede hablar debajo del agua y si hay un buque de superficie que tenga también el mismo sistema, cosa que pasaba con el Hércules, podían llegar a... Entonces nos vamos a inmersión. Rápidamente en el buque dicen, perdimos contacto radar, es un submarino británico, por otra cosa no podía pensar porque ahí no teníamos que estar nosotros. Bueno, gracias a Dios, ordenan, por supuesto, preparar los tubos lanzatorpedos, todo, y en el momento que estábamos prácticamente a punto de ser lanzado todo sobre nosotros, logramos comunicarnos por el teléfono subacuo y decirles que Menos éramos el mal. Santa Fe. En el día de hoy todavía, siempre que se cruza mi comandante con el capitán, con el almirante Molina Pico, se dice que le debemos la vida. En realidad es cierto, porque el mismo 2 de abril podríamos haber tenido algo trágico. Y como lo que vos me preguntabas, llegamos al área de patrulla, nos quedamos un día más, hasta el día 3. Nosotros no bajamos, no entramos en Puerto Argentino, no bajamos en la tripulación ni nada, y se nos ordena volver a Mar del Plata. Volvimos y llegamos el día, estoy hablando ¿Cuántas del horas 3 de son abril, llegamos desde el día Malvinas a Mar del Plata? y ¿Cuántas son horas más de o menos unos navegación? 4 días, cuatro o 5 días, depende de la Ah, meteorología, pero estamos en 4 o 5 días. Y llegamos el día 7 a la madrugada, salimos el 3 a media tarde, llegamos el 7 a la madrugada. Y nosotros veníamos pensando que ya habíamos suficientemente cumplido con todas las cosas que podíamos hacer en esta guerra, o por lo menos en lo que se avisoraba con la recuperación de las Islas Malvinas, pero no, estábamos entrando de madrugada y cuando estábamos amarrando a muelles vimos que nos estaban esperando camiones de combustible, camiones de mm, torpedos, camiones de víveres, o pertrechos. sea que se nos iba a dar otra, exactamente, otra tarea. Se nos iba a dar otra tarea. Y ahí te cuento algo que pasó, el que nos estaba esperando era el capitán Cufré, el comandante de los buzos tácticos, que confirmó que en la playa en la cual íbamos a desembarcar, al sur, al este, digamos, de Puerto Argentino, al sur del cabo del Faro San Felipe, había nidos de ametralladoras que nos estaban esperando, los estaban esperando a los Mm, buzos tácticos, ya tenían perfectamente claro cuál era el plan de operaciones. Bueno, nosotros ahí, con varios problemas, el de las baterías que te había comentado, el de la radio que se había incendiado, el de las bombas de achique y mil más, habíamos hecho una lista así de larga para poder ponernos en condiciones para poder volver a zarpar. Este, ¿Qué pasó? Mi comandante recibe la orden que teníamos que zarpar cuanto antes rumbo a Georgia.
Y ahí sí, yo tenía 3 torpedos, de los 3 torpedos pasamos a tener 23 torpedos a bordo, Wow. mucho más de lo que, mucho más de lo que uno pensaba, tanto torpedos de corrida recta como torpedos antisubmarinos. Llevábamos, si mal no recuerdo, unos 15 torpedos de corrida recta y 15 y 8, 23 y 8 de este, eléctricos. Estos eléctricos que no eran filoguiados servían en su momento para hacer lanzamientos sobre submarinos que se hubieran detectado o eran de defensa contra destructores. Pero bueno, según el jefe de Arsenal, al principio no íbamos a demorar menos de 15 días, que llegamos el día 7. Bueno, el día 15, no 15 días, el día 15 ya estábamos listos a zarpar. O sea, se trabajó a destajo, Fuerte. mañana, tarde, noche. Sí, sí, terrible. La gente de a bordo, la gente del Arsenal, la gente del Arsenal sobre todo. ¿Y cuál era nuestra nueva tarea? Y acá nos metemos en Georgia. ¿Cuál era nuestra nueva tarea? Era, vos sabés, o por lo menos para que la gente sepa, que las Islas Georgias del Sur fueron recuperadas el 3 de abril, no el 2 de abril, sino el 3 de abril, por un batallón de infantería de marina de 40 hombres, batallón, una sección más, digamos, como dicen los infantes, eran 40 hombres que habían sido llevados por la corbeta Guerrico desde Puerto Belgrano hacia las islas, la isla San Pedro, que es la isla más grande que tiene la Georgia. La Georgia, para que te hagas, vos seguro que lo sabés, pero para que la gente se haga una idea, queda a 3.000 kilómetros de Mar del Plata, en una dirección no directamente al sur, sino tirando más hacia el este, ¿no? Sureste. Son 3.000 kilómetros de Plata y unos 1.500 kilómetros de la Malvinas. Y ahí está, hay dos grupos de islas, las Islas Georgias del Sur y después Islas Sandwich del Sur, que también tiene su historia dentro de la Guerra de Malvinas, ¿no? Porque ahí teníamos en Thule una estación científica que se había, si mal no recuerdo, se había establecido en el año 77 o 78, ya en forma definitiva. Pero volvamos a Georgias para no confundir a nadie. En las Georgias, donde había sido aquel problema inicial de los obreros, Obreros. la gente de David. Ujú. Exactamente, que eran los que iban a desarmar la factoría Factoría. ballenera en Leyte, Ujú. exactamente, ahí en Leyte, y que dicen algunos que aceleraron el proceso de la recuperación de Malvinas, etcétera. Pero no entremos en ese tema, pero ellos estaban ahí, en Leyte. Habían sido además, se había enviado al, eh, al Bahía, me sale Buen Suceso, no, el Bahía Buen Suceso fue el que los llevó a los operarios. Se había enviado a un buque que ya me voy a acordar el nombre, Bahía Paraíso, el Bahía Bahía Paraíso. París. Se había llevado al Bahía Paraíso, que el Bahía Paraíso estaba haciendo la campaña antártica. En realidad estaba afectado a la campaña antártica y tuvo que llevar al grupo de buzos, 10 hombres que estaban ahí con la gente de Davidoff, pero después se le ordenó al comandante antártico que estaba embarcado en el Bahía Paraíso hacerse cargo de la recuperación de las Islas Georgias del Sur. Para lo cual la corbeta Guerrico va desde Puerto Belgrano hacia las Islas Georgias, llevando a los infantes, los traslada Sí, hay un traspaso de Bahía personal, ¿no? Paraíso. Claro, exactamente. Eso fue el día 2, el día anterior, entre el primero y el 2 se hace todo el traspaso de los infantes. Y desde el Bahía Paraíso, a través de un helicóptero Puma del ejército argentino, y había una Alouette de la Armada, se efectuó el día 3 el desembarco de estos infantes y sufrieron lamentablemente el encuentro con los Royal Marines que estaban ahí en Georgia, porque estos eran los que habían sido relevados en Malvinas. El Endurance, el buque ¿cómo Inglés. es que se llama? El buque polar. Exacto, el icebreaker, el buque rompehielos británico que hacía el relevo de la gente en la Antártida y el relevo de los Marines en Malvinas. Si bien había hecho el relevo en Malvinas, pero al grupo que tendría que haberse mandado a Gran Bretaña los llevó a las Islas Georgias, o sea que había un grupo de unos 20 y pico de Royal Marines ahí en las Georgias, que fueron los que combatieron, digamos, y atacaron en el desembarco de los argentinos el día 3 de abril, produciendo la destrucción del Puma y además la muerte en primer momento de los que estaban en el Puma, si mal no recuerdo, eran 2 soldados conscriptos, o sea, sí, soldados conscriptos, bien digo, 5 heridos, si mal no recuerdo también, en
en el helicóptero, pero realmente la actitud del piloto del ejército fue espectacular, que llevó a toda la gente hacia la costa opuesta, donde se hacía el desembarco, logró aterrizar ahí y bueno, salvó la vida del resto y salvó Ahí el helicóptero habían, quedó destruido, de hecho. Daniel, ¿ustedes tenían orden de no tirar a matar como fue en Malvinas en la Operación Rosario? Ya, Bu- sí, sí, ok. la orden O sea, era sí tomar todo. recibíamos fuego, recibíamos munición real que producía bajas, pero nosotros no podíamos producir bajas a ellos. ¿Esto es así? Debía ser incruento, exactamente. No podíamos tomar bajas, podíamos por ahí herir o algo si obviamente estaba en una situación de fuego directo, pero no podíamos entrar tirando o haciendo un bombardeo previo, cosa que no se hizo Una con la blande. Guerrico, solo en el momento, solo en el momento que la Guerrico se acerca hacia la zona donde estaban ubicados los Royal Marines y trata de hacer un primer tiro con su cañón de proa, con los de 40 y con los de 20, y tiene una falla importante dentro de sus sistemas Los de armas, armamentos. entonces tiene que volver. Exactamente. Y Sí, tuvo que porque volver. ¿Qué pasaba? La Guerrico estaba en reparaciones. La Guerrico claro, estaba en reparaciones en Puerto Belgrano. Lo tomó en pleno eh, mantenimiento grande dentro del arsenal. Y en poco tiempo tuvo que rearmarse, agruparse, armar su tripulación, ver lo que estaba, rearmar lo que había desarmado, embarcar los 40 infantes y largarse de Puerto Belgrano rápidamente hacia las Islas Georgia. Es decir, algo que no estaba planificado ni previsto para el comandante del buque. El comandante no sabía nada hasta el momento que zarpó con los infantes a bordo. Y bueno, eso motivó bueno, que la Louet atacara con una ametralladora facilitada por los infantes de a bordo. Y después que se recupera la Guerrico, vuelve hacia el lugar, hace unos tiros con el cañón de proa y sin matar a nadie, pero ahí es cuando se rinden los británicos. Al estar tan cerca de la costa, la Guerrico sufrió una cantidad de impactos impresionantes de armas largas, inclusive algún cohete que le lanzaron, y tuvo la baja de un cabo que estaba como apuntador de elevación en un montaje de 40 milímetros, más la herida de varios a bordo, entre ellas un guardiamarina, a Pinchitore, que le pegó en el ojo, la esquirla pegó en el ojo y perdió el mm, ojo en ese momento. Bueno, pero teniendo así, se rinden los británicos, al hacer la corta, y quedan los 40 infantes de marina en ese lugar, los 40 infantes argentinos. Los británicos son embarcados a bordo del Bahía Paraíso y después fueron enviados al continente. Ahora, muy bien, le deja la gente del Bahía Paraíso, quedan 2 o 3 hombres de servicios, es decir, alguien que pudiera sumarse al grupo de infantes como para poder quedar en la isla y poner en funcionamiento lo que había en la isla para poder vivir. Porque los infantes, también algunos se daban bañas, pero no había electricista, no había maquinista, no había cocinero, etc. Y decide entonces el almirante Lombardo, que era el comandante del Teatro de Operaciones, vicealmirante Lombardo, de enviar al submarino Santa Fe con un grupo de 20 hombres, entre los cuales 11 eran infantes de marina y 9 eran de servicios, para reforzar la plaza, más pertrechos, entre ellos un cañón sin retroceso, misiles Bantam, equipos de comunicaciones, etcétera, para reforzar esa plaza y que pudieran estar ahí sin inconvenientes. Además, dentro de esos 11 de servicios hay un médico, el doctor Gatica, Mario Gatica, teniente de navío, que ya había estado en Malvinas, había estado en la recuperación de Malvinas. Y bueno, lo mandan para que esté en las Georgias. Y además un capitán, además de los tenientes que había, guardiamarinas, etcétera, un capitán de corbeta, que era el capitán Luis Lagos, que era el que se iba a hacer cargo como jefe militar de las Islas Georgias, y que iba a quedar ahí a cargo de todo lo que fuera, tanto en Grytviken, esto estaba ubicado en la zona de Grytviken, que era la capital de las Islas Georgias, más sumaba también al grupo de 10 que estaban en Leyte. Nuestra misión era esa, llevar a estas 20 personas a bordo. Se le había puesto el nombre del grupo Golf, lo vas a escuchar como el grupo Golf. ¿Por qué el grupo Golf?
Bueno, porque frente a la base de Mar del Plata se juega el golf. Entonces, como todos salían de Puerto Belgrano y no podían decir a dónde iban, decían que se iban a jugar al golf. Y quedó establecido así en la orden de operaciones como grupo Muy golf. bien. Buena anécdota. Había, aparte de capitán de corbeta. Sí, te escucho. No, no, digo, una buena anécdota de por qué se llamaba el grupo Golf, porque se denominaron así. ¿Por qué se llamaba? No me acuerdo. Y ahí había, dentro de los oficiales, había infantes de marina y había médicos, como te digo, había un capitán de corbeta, tenientes de fragata, tenientes de corbeta y algún guardia marina, compañeros míos, guardia marinas, compañeros de iglesias. Bueno, a ellos los embarcamos el día, si mal no recuerdo, el día mismo día 16 de abril, estamos hablando de abril ya, 16 de abril, que llega el camión con todos los pertrechos, que eran como 7 toneladas, no eran pocos, y los 13 hombres, perdón, los 20 hombres. Yo te dije que la tripulación eran 77, teníamos que Sí, embarcar 20 más. mm, ¿Dónde los metíamos? ¿Y qué hacíamos? Entonces el comandante lo que hizo con el segundo, preguntar a alguien de la dotación, de la tripulación del submarino, si alguien quería bajarse, si alguien quería, sabiendo dónde íbamos, sabiendo, ya sabía que embarcábamos esta gente y todo lo demás, la respuesta fue ninguno. Es más, había gente que eran de la tripulación, pero que estaban en tierra, que eran nuestro apoyo en tierra, que querían embarcar también. no se la O sea, querían eran perder. parte de lo llamábamos dotación complementaria. No, no lo querían perder. O sea, los 77 fuimos a bordo, los 20 embarcaron, se pusieron donde pudieron, hacíamos cama caliente, estaban en la camareta durmiendo, en la cámara de oficiales, en los pasillos estaban atosigados de cosas, hasta una saca de correspondencia, llevábamos de todo. Y la orden, la misión que teníamos era esa, era llevarlos lo antes posible, tener que llegar a las Islas Georgia, a Isla San Pedro, desembarcarlos y después, una vez que hubiéramos desembarcado a esta gente, salir de la isla, quedarnos ahí en una caleta al oeste de Great Beacon y esperar órdenes. Zarpamos el día 16, también a la noche, creo que si no fue a las 11, 11 y media de la noche, y vos me preguntabas qué tal estaba el barco. Bueno, la zarpada fue espectacular, salimos y cuando dimos la vuelta, salimos de las escolleras de Mar del Plata, ya en aguas abiertas, tuvimos lo que se llama blackout. ¿Qué es un blackout? Nos quedamos sin propulsión, nos quedamos sin energía, nos quedamos sin nada, ahí frente a Mar del Plata y recién habíamos empezado. Bueno, concretamente estuvimos trabajando, bueno, Aramos dijo el mosquito, pero estuvieron trabajando casi como 4 o 5 horas para poder poner todo en servicio de nuevo, cosa que se hizo. Y nuestra navegación desde ese 16 a la noche o 17 a la madrugada, si querés, llegamos después te cuento el intermedio, pero llegamos a las Islas Georgias el día 24 a la noche, si mal no recuerdo, sí, 24 a las 11:30 de la noche. Pero ¿qué pasó en el medio? En realidad, además de las averías que sufríamos, inclusive de los 3 motores que teníamos para navegar, motogeneradores, quedamos con uno solo por razones de averías y lo estábamos reparando a bordo, algunas bombas que se pincharon y no pudimos levantarnos. Tuvimos temporales en forma constante y permanente, temporales serios, que nos impedían avanzar en superficie y teníamos que ir a inmersión. Ahora, como te había comentado, nuestra navegación en inmersión era mucho más lenta que la navegación en superficie. Es decir, nos atrasamos. Para el día 23 de abril estábamos bastante atrasados, llevábamos casi un día cómodo de atraso, día y medio diría yo, de atraso, y habíamos tenido serios problemas de estructura, se nos había roto una parte de la vela es lo que a veces lo llaman torreta, que es la parte Sí. que sale de arriba donde va el puente de navegación, porque teníamos unas averías serias ahí, pero una de las averías peores que habíamos tenido era los torpedos a bordo se embarcan desde la cubierta y para eso hay que sacar una tapa de cubierta que es de madera y hierro. Y el temporal había volado una tapa de cubierta de popa que le había pegado a una de las hélices. O sea, Mm. veníamos a menor velocidad, rengueando, por llamarlo así, haciendo un ruido bastante profundo con el motor. Tenemos 2 hélices, con la hélice de babor, en la cual además no solamente nos dábamos a conocer a aquel que pudiera estar escuchándonos, sino que además eh, ensombrecía aún más a nuestros sonaristas cuando tenían que escuchar, o sea, lo que era la parte Pero de atrás es del buque, la bueno popa del buque. acá meter un comentario que a mí me encanta destacar siempre que el argentino, además de resiliente, es creativo y no se da por vencido y en distintos momentos de la guerra
tanto en Fuerza Aérea como Ejército, Armada, Prefectura y Gendarmería, el argentino siempre es creativo, resuelve, busca la manera alternativa de poder resolver un problema mecánico que tuvieron tanto, ¿no? Porque nuestras embarcaciones, nuestros aviones, nuestros tanques, todos tenían muchas horas de uso, ¿no? Nuestros helicópteros eran de la guerra de Ujú. Vietnam, algunos siguen operativos todavía hoy, los Huey, Sí. y bueno, nuestro barco General Belgrano era sobreviviente de Pearl Harbor, el US Phoenix. Usted me cuenta, o vos me contás que el submarino nuestro también era americano desde el 44. O sea, eran embarcaciones que estaban muy usadas, muy gastadas, pero tenía nuestra gente que resolvía los problemas sobre la marcha, ¿no? Eso es admirable. Bueno, mi comandante siempre cuenta que la propaganda que le hacíamos a Poxy Paul era impresionante, porque te digo que varias de las cosas que se rompían a bordo, entre el alambre y el Poxy Paul, siguieron funcionando hasta que, bueno, hasta que hundimos el submarino ya en Grisby. Pero es cierto, sí, por eso te decía, la tripulación era muy buena, excelente, conocían bien su oficio, los suboficiales, los oficiales la tenían muy, muy clara y sabían que se les podía producir problemas, podíamos tener el incendio en la radio, podíamos tener el motor parado, podíamos tener un problema en un tubo lanzatorpedo, pero a bordo se podía resolver y nos dábamos la maña, Y no se achicaban, los compresores no se nuestros. achicaban. No, jamás, jamás. Los compresores nuestros que eran antidiluvianos, digamos, el que le proveía aire al submarino para después salir a superficie o mover algunos sistemas, realmente había que ir limándole las válvulas una por una, metidos abajo del compartimento de máquinas, que era un lugar realmente gravoso para poder trabajar, pero nadie se rindió y cuando escuches lo de Georgia te vas a dar cuenta que nadie hasta último momento hubiera preferido rendirse a los británicos allá en Georgia. Nosotros cuando ese día 23 recibimos información del Comando de la Fuerza de Submarinos, llamamos Autoridad de Control de Submarinos, de que nos iban a estar esperando como mínimo un destructor y el buque, esperando, digamos, británicos, ¿no? Un Ujú. destructor británico y como mínimo el buque, el Endurance, el rompehielos. Eso fue el 23. Ya el 24 el tema ya había cambiado, no iba a ser un buque, sino ya eran varios buques de superficie y se preveía también un posible submarino. Esta información, por lo que supimos después, obviamente la había obtenido inteligencia Argentina a través de la Fuerza Aérea, que hacían vuelos con el Boeing, creo que el Boeing, por esa zona y teníamos información. Así que pensando en eso, mi comandante dijo, bueno, vamos a ver dónde puede estar el submarino. El submarino en definitiva era el Conqueror, que estaba en Claro. la zona. ¿Dónde podría estar el submarino? ¿Cómo hacemos para entrar a las Islas Georgias? Teníamos que entrar a lo que se llama la Bahía Guardia Nacional, meternos adentro hasta llegar a una caleta que se llama Caleta Capitán Vago y que ahí está Grytviken y ahí estaban nuestros infantes. Así que el comandante decidió, dijo, bueno, a las 5 de la mañana del día 24 nos vamos a inmersión. Le apuntamos a la parte más al noroeste que tiene la isla y ahí vamos a ir navegando paralelo a la costa, nosotros llamamos barajar la costa, bien pegados a la costa, a pesar de las rocas y todo lo demás, justamente para mimetizar nuestros ruidos con el ruido de las rompientes que pegaban en las rocas y todo lo demás. Y recién cuando fuera de noche, o sea, alrededor de las 6, 7 de la tarde, salir a superficie y hacer la entrada en superficie. Bueno, eso fue lo que hicimos. Hicimos toda la entrada, llegamos en inmersión, este, hicimos toda la navegación, barajamos la costa, pero cuando salimos a superficie, ¿con qué nos encontramos? Con que había una niebla te diría que de Padre y Señor mío, porque en realidad no veíamos ni la esquina, nada, se veía absolutamente nada. Los infantes de Marina habían traído a bordo esos visores nocturnos que aumentaban la luz, bueno, peor todavía. Así que íbamos, tal digo, pegaditos a la costa, los sonaristas habían escuchado un rumor hidrofónico que les parecían, bueno, después lo descartaron porque se dieron cuenta que era justamente las olas que estaban rompiendo y no usábamos el radar, excepto uno de los periscopios, que es el de observación, tiene la posibilidad de tener una antena radar muy direccional, pero el radar no funcionaba bien, así que teníamos al electrónico de a bordo, como vos decías recién, salvando los problemas,
metido ahí entre las válvulas de transmisión y tocando cada vez que teníamos que hacer una transmisión direccional sobre la costa, y el teniente Iglesias, que era el jefe de navegación, tratando de ubicar el buque lo mejor posible para poder entrar. Bueno, entramos en la Bahía Guardia Nacional, llegamos cerca de, en realidad, Grytviken es un lugar que data de principios del siglo XX, 1902, 1903, en donde se establecen también factorías balleneras en el lugar. Una de las primeras fue Argentina, ¿no? O A sea, cargo el del objetivo de capitán ustedes Larsen. era el muelle para descargar los pertrechos y los soldados, digamos, los infantes. ¿Es así? Correcto, correcto. Pero teníamos otro inconveniente, además de no ver nada, de que el radar no funcionaba bien, no teníamos una carta ampliada, no teníamos una carta de navegación que tuviera realmente bien detallado cuáles eran las piedras, las rocas, los Claro, bajofondos del lugar. claro, Así que veníamos a tienda con una carta grande, en donde podíamos, grande en el sentido de que no era lo detalladamente claro. posible como para poder entrar. Y mi comandante decidió no tomar ese muelle esa noche, porque además era de noche, no tomar ese muelle, quedarse por atrás de, digamos, de lo que era la punta donde estaban los infantes, se llamaba King Edward Point y en castellano Coronel Celaya, pero era el lugar donde estaban ubicados los científicos del Servicio Antártico Británico, conocido como BAS, British Antarctic Survey. Ahí estaban ubicados los infantes. Y ahí había un muelle de madera. Ahora, bueno, después te cuento, ahora es de hierro, está magnífico. Había un muelle de madera. Ahí tendríamos que haber ido, pero no fuimos, nos quedamos atrás del monte que había en ese lugar. Y mi comandante le pide a Lagos que se comunique con los infantes para que vengan con alguna lancha o algo a levantar. Sabíamos que tenían una lancha de los investigadores antárticos para que vinieran. Acá viene otro problema y destaco lo que vos decías recién. ¿Cuál es el otro problema? Había que comunicarse con la gente de tierra. Nosotros no sabíamos si la gente de tierra eran británicos o eran argentinos. ¿Por qué? Porque con la información que teníamos, que estaban los destructores, que estaba el submarino, que estaba el Endurance y todo lo demás, podría haber habido algún cambio entre el 3 de abril y el 25, 24 o 25 de abril que habíamos llegado nosotros. Muy bien. ¿Y el otro problema cuál era? Siempre en las órdenes de operaciones hay un plan de comunicaciones, un plan en el cual uno puede comunicarse, mira cuál es la frecuencia, con qué sistema y todo lo demás. Bueno, el plan de comunicaciones todavía lo estamos esperando porque decían se elevará oportunamente. Y ahí estamos, ahí mi comandante todavía pregunta a ver si todavía alguien lo tiene en algún cajón de un escritorio. Empezamos a tratar de comunicarnos de alguna manera y tanto también los de tierra decían esto que se están comunicando con nosotros, ¿quiénes son? Vos decías que el argentino también tiene mil maneras de resolver los problemas. Eh, en Rosarigacino o Jirigonza, como quieran llamarle, nos comunicamos transmitiendo por canal internacional, porque al final no podíamos de otra manera, y hablando con los sobrenombres de unos y otros para darnos a conocer nosotros y darnos a conocer ellos. Bueno, entablamos la comunicación, eran argentinos, nosotros éramos un submarino argentino, y al rato aparece el teniente Luna, que era el comandante de la sección de infantes de marina con la lancha, qué sé yo, los abrazamos, todo, y empezamos el desembarco. Desembarco que, según mi comandante, tendría que haber terminado a las 4 de la mañana, pero eran muchísimas cosas. Hicimos 3 viajes y terminamos recién 5 menos 10. ¿Cuál era la intención de mi comandante? Salir de noche, tomar la misma derrota, o Ruta, sea, la digamos. misma ruta con la cual habíamos entrado, irnos a una caleta tal cual se había y ver de alguna manera si podíamos reparar lo que teníamos roto y ponernos bien, cargar baterías y estar listos para recibir las nuevas órdenes. Así que alrededor de las 5 menos 10, ya con los infantes que habíamos desembarcado, la gente que desembarcamos, los pertrechos, todo, con el buque a son de mar y además listos para ir en inmersión, a máxima velocidad en superficie, decidimos salir hacia afuera de vuelta. Era una noche oscura y además llena de nubes, nubes muy bajas. Cuando ya habíamos salido de la Bahía Guardia Nacional, o sea, ya estábamos prácticamente en aguas abiertas, habíamos caído hacia el oeste, de repente los vigías que estaban a bordo, normalmente en el puente, en la vela, arriba de todo el puente va un oficial de guardia y 2 vigías, uno a cada banda, que
toman 180 grados, digamos, para ver, detectar si viene alguien. Uno de los vigías detecta de que un helicóptero se descuelga de las nubes y nos ataca. Uh, Era un helicóptero, si mal no recuerdo, Wessex, que era del Antrim, y se viene derecho hacia el submarino. ¿Y qué es lo que hace? Colgado, pasa por encima del submarino, nos tira unas cargas de profundidad. Esa carga de profundidad explota en el costado del submarino y le producen una rápida parada, digamos, como si fuera otro blackout, como nos había pasado antes de zarpar, después de Se zarpar de Mar plantan los del Plata. Es decir, motores. no, se plantan los motores, nos quedamos sin luz, nos quedamos sin comunicación interna y, claro, todo el Blanco mundo fácil. saltó de la cama, saltó de todos lados y lo teníamos al helicóptero colgado arriba prácticamente, porque los vigías que estaban arriba no tenían ningún armamento ni nada por el estilo. Y estábamos a 5 o 10 minutos de irnos a inmersión, estábamos ahí nomás. Mi comandante sube al puente, ve al helicóptero y decide caer con todo timón hacia estribor, digamos, hacia la derecha, para tomar aguas profundas y seguirnos sin inmersión. Y en ese momento, ¿qué ocurre? El helicóptero que nos había atacado baja su domo sonar y aparecen otros helicópteros o otro helicóptero de otro buque con un torpedo y nos lanza un torpedo. Entonces, sabiendo de que teníamos poca batería, o sea, que íbamos a ser totalmente un blanco fácil para los helicópteros con torpedos, como antes decide pegar la vuelta, o sea, seguir cayendo por la banda que había caído, o sea, por estribor, y dirigirse de vuelta hacia Grytviken, o sea, volver al lugar donde estaban nuestros infantes de marina en tierra, para ver si nos podían apoyar y eliminar a los Sí. helicópteros que nos Ahuyentar a estaban los atacando. helicópteros. Correcto. Como esto había sido algo imprevisto, ¿sí? De golpe había pasado, el torpedo que lanzaron, gracias a Dios, falló, porque las aguas eran poco profundas, así que debería haber terminado chocando contra el fondo y todo lo demás. Y nosotros emprendimos la vuelta, digamos, hacia Grytviken. Mientras veníamos volando, uno de los vigías a bordo, que es cabo principal arma submarina, Feldman, eran dos armas submarinas, Feldman y Muraciol. A Feldman le dice al comandante, ¿por qué no nos quedamos en la vela, nos proveemos con fusilería y al menos vamos a alejar a los helicópteros del buque, que no se nos cuelguen de vuelta, nos tienen más carga de profundidad? Bueno, eso fue lo que pasó. Es decir, se armaron un grupo De si mal no tiradores. recuerdo, eran siete tiradores de todo tipo y color. O sea, que había dos armas submarinas, se sumó otro más, y después había maquinista, había un electricista, había un camarero, que lo que hacían, un cocinero, que lo que Qué hacían en bárbaro. realidad era un grupo tiraba y les tiraba a los helicópteros que se acercaban. Y otro grupo cargaba los fusiles, también fusiles de la Segunda Guerra Mundial. No eran FAL, eran Garand Beretta, fusiles norteamericanos que Sí. M1. eran muy buenos hasta que se trababan. Cuando se trababan, tirábamos el fusil al agua y seguíamos con otro fusil. Y nosotros desde adentro le íbamos proveyendo la munición y le íbamos proveyendo los fusiles. Pero ¿qué pasó? Los helicópteros que vinieron después, que venían de otros destructores, porque ahí estaba, el Antrim fue el que mandó el Bessie, que tiró la carga de profundidad, y después la Brilliant y la Plymouth mandaron a los Lynx y al Wasp otros helicópteros, o sea, tuvimos 6 helicópteros que durante 1 hora y media nos atacaron, pero como no se podían acercar, ¿qué hacían? Nos lanzaban cohetes, AS-11, AS-12, en realidad AS-12 cohetes, que los mismos cohetes que atacaron, que utilizaron para atacar al aviso Sobral, en donde destruyen el puente. Esto fue, si mal no recuerdo, para el 5 de mayo, una cosa así, 4 o 5 de mayo. Bueno, los mismos cohetes nos tiran a nosotros y la vela, como es una vela, no es de material firme, es de fibra de vidrio, por supuesto, los palantes eran de hierro, en realidad pasaban de largo, tanto los tiros como los misiles pasaban de largo, excepto uno o dos que pegaron en una válvula importante y en el casco, que no atravesaron nunca el casco. Tú te hablabas del casco resistente, nunca atravesaron el casco resistente, pero una esquirla le voló el pie, le corta el pie al cabo más moderno que estaba ahí, que era el cabo segundo Alberto Macías, que era camarero, que era uno de los que estaba cargando los fusiles. O sea, yo Inmediatamente, quiero, bueno, quiero hacer baja acá, Macías a me gusta Mar. trabajar con las imágenes, ¿no? Y esa imagen de un camarero, quizás gente de todo tipo de roles, pero a pechito
frente a los helicópteros, tirando con fusiles automáticos de la Segunda Guerra Mundial, que no se amedrentaron, que quizás en ese momento dieron una cortina de fuego, haciendo ese fuego reunido, eh, dándole la seguridad a sus compañeros y al submarino también, ¿no? Me parece una imagen que a mí me encanta poder destacarla. Eh, la Marina, para los que no saben, entregó casi la mitad de las bajas que hubo en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Malvinas, y por alguna razón no se cuenta tanto de la Marina. Sí, del BIM 5, de Robacio, sí, de General Belgrano, algo de los pilotos, pero debería contarse más también de la Armada. Se sabe mucho más quizás, bueno, acá mi amigo Nicolás Casanseu, como estuvo en las islas, es el gran comunicador de lo que ocurrió en las islas, en lo que hizo al ejército y algo de Fuerza Aérea, pero no tanto de la Georgia o de la Marina, y como hay alguna situación con un integrante de la Armada que estuvo ahí, que es utilizado por, y a pesar de que no me gusta meterme en política, tengo que resaltarlo por arriba, que los derechos humanos se utilizan también, mezclan todo, la guerra con lo que pasó antes de la guerra, y bueno, como que se valen de lo que pasó en Georgia para pegarle a alguien que estaba ahí. Pero me encanta esa imagen de la gente resistiendo a pecho, con una embarcación que tenía problemas de propulsión, que tenía problemas de comunicación, problemas de armamento, y no se achicaron y enfrentaron al enemigo. Eso me parece increíble, ¿no? Bueno, están navegando hacia el muelle de Great Viking, y ahí cómo sigue el tema. Ahí, bueno, justamente te decía que durante 1 hora y media recibimos las ametralladoras de los helicópteros, los misiles, etcétera. Cuando pasa lo de Macías, mi comandante ordena a todos los que estaban en la vela meterse adentro, porque ya estábamos muy cerca del King Edward Point, de Punta Coronel Celaya y del muelle que tenía el Servicio Antártico Británico. Pero estando adentro desde el periscopio, adentro del submarino, mi comandante entra en la caleta Capitán Vago, donde esa noche no habíamos entrado, y lo voy a decir así, estacionó el submarino en el muelle, porque lo estacionó, o sea, no lo amarró ni lo estacionó, lo metió ahí, ¡pum!, clavadito en el muelle. Ahí los infantes, mientras venían los helicópteros, el teniente Justi, que estaba a cargo de un grupo de infantes de un grupo de infantes de marina que estaban en tierra, logra ametrallarlos a los helicópteros, tirarles y los helicópteros se alejan. Y uno de los cabos que estaba ahí rápidamente les lanza uno de los misiles que nosotros habíamos llevado, que se llama Bantam, que en realidad son cohetes anti-tanque, que son filoguiados. Y les lanza dos, porque uno cae al agua, le lanza dos. El segundo prácticamente le estaba por pegar al helicóptero y se le acabó el filoqueado, se le acabó Mm. la guía, bueno, el helicóptero zafó, pero no volvieron a atacar al helicóptero, al submarino, perdón. Ahí mi comandante ordena, de alguna manera, en grupos de A5 ir desembarcando el submarino y ponerse a órdenes en tierra hasta que ver cómo seguía la situación a través de un tablón, porque no teníamos una planchada, nada. Compañero mío, Miguel Ángel Campos, tiene un tablón ahí y el primero que desembarca en realidad es el cabo Macías, junto con el enfermero, y es operado por el doctor Gatica, el médico que nosotros habíamos llevado a Nidviken, es el que le hace el corte del muñón y la primera operación que realmente le salva la vida y le salva el pie. Me Después tuvo imagino otras que operaciones cuando en estaba... una enfermería de circunstancia, ¿no? De algo así hecho a lo argentino, Sí, ¿no? Porque a lo no tenían un argentino, quirófano ahí. totalmente. No, eso fue en una de las habitaciones de la casa que se llamaba así Casa Shackleton, ya no existe más, esa casa es una casa donde vivían los investigadores de antárticos británicos, ahí en la zona. Y ahí es donde, con la mejor asepsia posible, con la ayuda, o sea, era el enfermero nuestro, más uno de los enfermeros que estaba a bordo, que habíamos llevado a bordo, más el, otro de los camareros, es donde realizan toda la operación. Después a Alberto, me adelanta, Alberto Macías, al cabo, le hacen otra operación cuando ya estábamos prisioneros y a bordo del Tide Spring, que fue donde terminamos prisioneros, y realmente lo felicitan al doctor Gatica, que también estaba ahí con ellos, por el trabajo que había realizado con lo poco que tenía y con lo rudimentario, digamos, del lugar, porque en realidad, como bien decís, no había una sala de operaciones en el lugar, una rudimentaria enfermería y en realidad fue en un cuarto.
nosotros ahí fuimos desembarcando de a grupitos chiquitos, y nos pusimos a órdenes del capitán Lagos, que como te decía era el jefe militar de Georgia. Si bien era unos años más moderno que mi comandante, pero mi comandante se puso bajo las órdenes de él. Y a partir de ese momento, la tripulación y todos empezamos a tomar posiciones. A mí me tocó, por ejemplo, hacer guardia de vigía, para ver qué es lo que venía. Y por otro lado, teníamos que ver el buque nuestro, a ver cómo estábamos. Me acuerdo que el segundo, el capitán Micheli, le había dicho al comandante bueno, llevemos el buque al medio de la Dársena, hundámoslo. Nosotros estábamos preparados con todos los explosivos para hundirlo. Y el comandante dijo, no, vamos a ver primero si podemos ese 25 de abril, si podemos salvar y podemos irnos de noche y salir de acá. ¿Qué pasó? Yo te hablé que esto fue entre las 5 de la mañana, habrá sido entre las 5 y las 7, 8 de la mañana, pero a las 10, 11 de la mañana empezaron los buques de superficie del otro lado de la montaña a un bombardeo constante con sus cañones de 4,5 pulgadas sobre la zona donde estábamos los argentinos. A la vez que habían puesto un helicóptero enfrente que iba espoteando los tiros. Para que te hagas una idea, tiraron 240, casi 240 tiros Wow. Ese de 4,5 pulgadas. observador adelantado que era el helicóptero iba arreglando el tiro del fuego naval, del fuego de Ablande, digamos. Exactamente. Para eso, de aquel lado estaban, por un lado, un grupo como observadores adelantados reglando el tiro, y por otro lado los helicópteros iban desembarcando tropas de los Royal Marine que daban toda la vuelta a la bahía, pasaban por la factoría de Grytviken, cruzaban sin saberlo un campo minado que habían puesto los argentinos y se acercaban hacia la punta Coronel Celaya, aquí en Edward Point, que era donde estábamos nosotros. Por otro lado, Entiendo ya que había habido un desembarco por de- otro lado. dentro de las fuerzas ingleses había gente del SAS, ¿no? Del Special Air Service, que son las fuerzas de élite de los británicos, ¿no? O sea, no era un soldado El común, grupo, mandaron el el grupo que elite. nos atacó, no, 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 eran del Special Air Service y el Special Boat Service. Habían de dos, y SBS. además del Escuadrón 40 41 de los Royal, 41 o De los 42, ahora me puedo equivocar, de los Royal Marines. y del Eso grupo del también Ártico, ¿no? estaban. Que venían de Noruega, me parece, también habían. Y puede ser, sí, puede ser. Ahí con ese no estoy muy seguro de comentarte si. Sí me acuerdo que estaba el capitán Sheridan, que era de los Royal Marines, que estaba a cargo de todo, porque después lo sufrimos cuando estábamos prisioneros, a Sí, Sheridan y a su gente. entiendo que fue muy hostil después, ¿no? Y sí, sí, porque hay que tener la idea de que nosotros íbamos a ser los primeros prisioneros argentinos que después de haber recuperado las Islas Malvinas, iban a lavar, por llamarlo así, la vergüenza de Sí. De haberse haberse rendido rendido en sin un Malvinas muerto, y haberse rendido sin un solo muerto. sin un muerto, sin un tiro, sin nada, se rindieron con los brazos levantados, y aquella foto Mm, que estaban todos tirados en el piso, que el almirante Busser los hizo levantar en su momento, pero bueno, era una afrenta grande y nosotros éramos el pato de la boda en ese momento. claro. Concretamente, después del tiro, el grupo Milan de los británicos también nos tiraban, pero desde otro lado. Mi comandante del submarino ordenó, bueno, ver la situación, ver cómo estábamos, y el capitán Lagos dijo que para él la misión estaba cumplida, las directivas que había recibido del almirante Lombardo concretamente las tenía claras, y que ya había alcanzado sus objetivos y que iba a rendirse a los británicos. Eso fue como a las 4 o 5 de la tarde. Así que antes que eso, destruimos todo lo que podía llegar a ser confidencial, secreto, claves, fuimos al bordo, rompimos cosas, etcétera. Pero no, el submarino que seguía estando ahí en el muelle. Digo esto por lo que pasó al día siguiente. Así que, bueno, el capitán Lago se comunica con los británicos, que nos pedían la rendición ya desde la mañana, y seguíamos. El capitán Lago había mandado gente para ver si podían atacar, podíamos tirar desde tierra con el cañón sin retroceso sobre los barcos, pero no, era imposible, estaban muy lejos y era imposible poder alcanzarlo. Así que ¿Ustedes después de cantar el himno tenían nacional, tropas desplegadas en otros sectores de las Georgias? mm, no, las únicas que estaban en Grytviken, o sea, en realidad en la punta de King Edward Point, que sería Grytviken, por llamarlo así,
y los otros 10 que estaban en Leyte, no había en otro lado, eran los únicos 2 lugares donde había tropas argentinas. La sección del teniente Luna, y ahora reforzada por el capitán Lagos, por los infantes y la gente de servicio, estaba ahí en Grytviken. Y el otro grupo estaba allá, así no había más gente, ni adelantados, ni nada por el estilo. En definitiva, a través de una maniobra de pinzas, no, terminan yendo por un lado y por el otro, y una vez que decidieron rendirse, arriamos el pabellón cantando el himno nacional y terminado, llegó el pabellón a manos de quienes nos estaban arriando y salieron de ahí a 5 metros, 6 metros, los británicos que nos estaban esperando, armados No tenía y ninguna chance. no, absolutamente ninguna. Daniel, Y a y en ese partir de ahí momento, pasamos a ser prisioneros de u- guerra. usted, vos estabas de vigía, ¿estabas armado? ¿Vos estabas armado? ¿Tenías armamento individual tuyo? Nuestro armamento individual seguía siendo, el mío en particular, era una pistola 9 milímetros. Eso era todo lo que tenía. Y el armamento de algunas Gadan Beretta que habíamos podido bajar, una escopeta Bantam, y qué más había. No teníamos, los 77 hombres no tenían nada. Y Mm, los otros, los que estaban armados, eran los infantes de marina, que sí tenían su armamento individual, porque todo lo sí, no demás, tenían armas algún de fusil que apoyo, había ¿no? quedado ahí de los... Ni No, ninguno, morteros, nada, ni cero. ametralladoras más, nada. Bueno, entonces se Las tiene, ametralladoras sí, había ametralladoras, pero la tenía el grupo de infantería de marina. Nosotros en la tripulación lo único que hacíamos era preparar las trincheras, acomodarnos, zapar ahí como para armar con las bolsas de arena, trincheras para poder defendernos, pero armamento cero, no teníamos nada de nada. Daniel, viste que los tiempos de los podcasts se miden un poco por la cantidad de atención que le puede dar un joven o una persona relativamente joven, que nunca supera la hora. Y eso se mide en los viajes que hacen en auto, que es el momento donde lo escuchan en general. Y hay un montón de detalles que a mí me gustaría agregar, pero que el tiempo no nos lo permite, pero sí está bueno lo que ocurre, que esto es disparador de que haya más gente que a raíz de este relato de Georgias tan descriptivo y tan interesante, después busquen en su casa en forma adicional a través de YouTube o las redes, ¿no? Pero hay un episodio que yo no quiero que pase por alto durante este relato, que vos lo acabas de insinuar, que es qué ocurrió con el submarino al día siguiente. Y me gustaría que pudiéramos explicar esto porque para mí es otra página heroica de la Armada Argentina lo que ocurre, ¿no? Y me refiero, por supuesto, Sí, sí, a la muerte del suboficial maquinista Artuso. sí, sí, correcto. Eso era lo que iba a comentar ahora, es justamente eh, los británicos, a bordo estaba el comandante de la Fuerza de Tareas, el capitán Young, lo manda al comandante que creo que era de la Brilliant, eh, Coward, que era submarinista, lo manda a verificar a ver el estado del submarino que estaba en el muelle de madera ahí en Punta King Edward Point. Y ve que el submarino estaba gaseando, estaba semi hundido, digamos, luces cortadas, en fin, era un peligro, digo, para ellos. Entonces le pide a mi comandante que mueva el submarino de ahí hacia el fondo de la caleta, que es donde están las factorías, y siguen estando ahí las factorías arrumbadas de Grytviken. Mi comandante al principio le dice que no, porque estaban bajo la Convención de Ginebra y que mejor lo hicieran ellos porque el submarino era de ellos ya. Pero Mm. hablando con el segundo, con Michelis le dice que ese era el momento como para poder hundir el submarino, que retrotrayera su pensamiento y su actitud y que era el momento que podríamos hundir el submarino. Bueno, mi comandante convence a Coward de que, bueno, que lo íbamos a hacer y va él solo con un grupo de suboficiales que, si mal no recuerdo, no pasaban más de 6, en donde iba a estar un timonel, vos lo nombraste Artuso, el suboficial Artuso en la parte de control, un suboficial en pro, otro en popa y otros en la zona de el comando de los motores. Y le dan directivas muy particulares, el segundo, a 2 o 3 suboficiales que estaban ahí, para que abrieran determinadas válvulas de inundación lenta, que en realidad eran válvulas que sirven de alguna manera para
por el lado de motores para refrigeración, etcétera, y por el lado de proa para limpiezas del baño y todo lo demás. Muy bien. Con el comandante en el puente, con Coward, el capitán de fragata este británico, y un custodio. Cada uno de estos hombres tenía uno o dos custodios, en el que fue en el caso de Artuso, tenía dos custodios. Deciden, empiezan la maniobra el día 26. Empiezan la maniobra que sería unos 2000 metros más o menos de el rumbo que tenían que llevar, es decir, el camino que tenían que hacer hasta el otro muelle. Apenas salen, están ahí a menos de 500 metros, mucho menos, y el submarino ¡tac! Se escora, o sea, se inclina de vuelta hacia una banda. Entonces, el comandante Coward le dice, bueno, sería conveniente aterrizar el submarino, o sea, ponerlo vertical, y mi comandante le da la directiva al suboficial Artuso, que estaba en control, que es el compartimento donde están todas las maniobras de aire, hidráulica, etcétera, para que pusiera en marcha el rotocompresor, es un compresor rotativo que manda aire a los tanques para permitir enderezar el buque. Desde el puente mi comandante escucha el arranque del rotocompresor y inmediatamente escucha que por la popa del buque sale uno de estos británicos tirando tiros al aire y gritando que estaban hundiendo el submarino. Les preguntan a ver qué había pasado al timonel, que estaba prácticamente debajo del puente, y dicen, no lo veo Artuso. Artuso me parece que fue muerto o fue asesinado. Bueno, atracan, cuento ahora lo que pasó en control. En control, el suboficial Artuso, al cual el capitán Picain le había dado la directiva de no hacer absolutamente nada raro, sino cumplir las órdenes que él le daba, y la orden era adrizar el buque. Él había ido a adrizar el buque, había abierto, puesto en marcha el compresor rotativo, y cuando eso, digamos, mete aire en las tuberías, hay que ir abriendo las válvulas que están en el techo del compartimento, cielo le decimos nosotros, el techo del compartimento, hay que ir a abrir ciertas válvulas que van a determinados tanques y el aire expulsa el agua que está en los tanques y adrizan el submarino. Muy bien, ¿qué había pasado? Uno de los custodios tenía la orden de que no debían tocar esas válvulas. La orden que le había dado Coward, que no debían tocar esas válvulas porque eran las válvulas para ir a mandar inmersión al submarino. Así que directamente, sin decirle agua va, como decimos los argentinos, le tira a matar. 7 disparos. 7 disparos. O sea, y Muere en el acto. vació el cargador, que es lo que dice el mismo. Así que podría haberle dado el alto, podría haberle tirado a la pierna, podría haberle tirado al hombro, no sé, pero Sí, 7 disparos. Y lo sí. mata y muere inmediatamente, obviamente. ¿Qué Hay, había hay una, ocurrido? hay una Te historia escucho, muy te escucho. reciente, para que no pase por alto también, que hace muy poco tiempo los familiares de Artuso pudieron visitar su tumba en Georgia, ¿no? Porque quedó ahí en Georgia, en una ceremonia súper emotiva. Te cuento porque ahí estuve. Ah, Así que, nada menos. el, ¿qué había pasado con esto? Se había confundido este Coward con el tema de válvulas. Las válvulas que estaban a la derecha, o sea, las que abrió Artuso eran para adrizar el submarino, y las válvulas que estaban a la izquierda, que no estaban en el cielo de compartimento, que estaban, si vos ves la foto de Artuso, que después te las voy a mandar, que aparece en todos lugares, está justamente apoyado en las válvulas, sí, que abren los tanques de lastre para las válvulas, digamos, no es hundir, para que el submarino vaya a inmersión, o la sierra para que el submarino vaya a superficie. Bueno, es cierto, bueno, al otro día lo verifican los médicos de Gran Bretaña, bueno, lo dan por muerto, etcétera, etcétera. El día 30 se le queda, lo entierran con una ceremonia importante, realmente con algunos argentinos de los que habían participado en el movimiento del buque, más mi comandante, por supuesto, y los británicos, bajo digamos, todo el ceremonial británico, lo sepultan en Malvinas, sin bandera argentina, pero lo sepultan y queda en Malvinas. Y a los dos que estaban custodiándolos se les hace un sumario express ahí a bordo del Endurance, y después se los manda a Inglaterra, pero quedan librados de culpa y cargo, ambos cabos, eran cabos jóvenes también en aquella época. En base a lo que vos dijiste recién, eso fue en el año 82. Hasta el año 2022, ninguno de los familiares, Artuso estaba casado y tenía 3 hijos, 2 mujeres y un varón, ninguno de sus familiares, ni la esposa, que ya había fallecido 6 años antes,
ni los tres hijos habían podido ir a visitar a su padre, a pesar de un montón de iniciativas y tareas que habían encarado muchos dentro de la Argentina, y el último fue el general Fernández, el presidente de Abeguema, que se puso la mochila al hombro y en los últimos años trató por todos los medios de que esto lo lograra. Y en realidad habíamos pensado la idea fue de Marcelo, de Bernardis, de ir a Georgias en un buque civil, un buque de crucero, convocar a la mayor cantidad de gente posible y ir a rendirle honores a Artuso. Y eso fue lo que de alguna manera le permitió a los tres chicos, grandes ya ahora, pero los tres hijos, acompañarnos y ir allá, a los que se sumaron el cabo Macías, que te acabo de decir, que era el que le volaron la pierna en el submarino, más un cabo primero también de la Guerrico, que era el apuntador de dirección del montaje de la Guerrico, donde murió el apuntador de elevación Daniel Cobos, y que también fue herido. O sea que yo fui con mi hijo además, que me acompañó, así que fuimos ahí a bordo de un buque, que es un buque con bandera portuguesa, crucero, con 130 pasajeros aparte, y los chicos pudieron bajar primeros allá en Grytviken, después de un montón de conexiones con el gobierno de las Georgias, etcétera, y estuvieron muy bien, porque la señora que estuvo con ellos y con nosotros después se portó excelentemente bien, terminó tan emocionado más que nosotros, ellos pudieron rendirles su homenaje de hijos solos, ahí en el cementerio de Grytviken, y nosotros llegamos después con Marcelo, con Macías, Cobos, mi hijo, llegamos un poquito más tarde y sí, ahí le pusimos una bandera argentina, pusimos unas placas en recordación y además entonamos el himno nacional y Uf, la me marcha de imagino, Armada. me imagino los Muy bueno momentos, estuvo. el nivel de emoción enorme. Y vuelvo un poco a la muerte de Artuso. Me imagino que en ese momento el nivel de tensión entre los argentinos y los ingleses se escala muchísimo, ¿no? ¿Cómo pudo el comandante argentino contener a la tropa y que no se repitan esos episodios? Te cuento, los que estábamos como prisioneros de guerra terminamos a bordo de un buque de reabastecimiento que se llama Tide Spring. El grueso de la tripulación, más los infantes de marina, terminamos en la bodega de proa, todos metidos en la bodega. Ahí los, los muchachos de Davidoff, los civiles, estuvieron en el hangar de popa donde estaban los helicópteros, que no tenía helicópteros. Y después había dos magazines ubicados en otras cubiertas, en las cuales en una estaban los 9 de los 10 hombres que habían estado en Leyte, los buzos tácticos, y en la otra estaba mi comandante con el segundo y con el grupo de suboficiales que había embarcado, que habían movido el submarino de una punta a la otra. O sea, que eran los únicos que sabían que al suboficial Artuso lo habían matado, eran los que estaban en ese magazine con mi comandante. Mi comandante, hasta que no llegamos a la isla Ascensión, que fue donde fue el Taiping, no nos quiso decir nada para evitar cualquier tipo de inconvenientes, porque ya nosotros ahí dentro de la bodega, evidentemente uno va navegando, pero siempre va pensando a ver de qué manera podemos escapar de para nuevo tomamos el barco. Eso siempre ocurría y no sabíamos nada de Artuso. Si hubiéramos sabido de Artuso hubiera sido 10 veces peor, en el sentido de que hubiéramos tal vez Claramente sido mucho más agresivo. estuvo muy, muy oportuno, muy sabio en mantener ese, digamos, sigilo temporario para no generar una reacción que podía ser mucho más grave, ¿no? ¿Cómo termina tu guerra, Daniel? ¿Vos de ahí sos trasladado a dónde? ¿Volvés a reincorporarte a la fuerza del TOAS o terminó la guerra para vos? No, no, de alguna manera para mí continuó. O sea, primero desde Ascensión, que fue donde nos desembarcaron, en un avión por una conexión de la Cruz Roja Internacional, un intercambio de prisioneros o lo que fuera. Terminamos con un avión aterrizando en Carrasco, en Uruguay, y de allí un barco, el piloto Alsina, que era el buque escuela de la Escuela Nacional de Náutica, nos lleva a Buenos Aires. Llegamos un 14 de mayo, si mal no recuerdo, a Buenos Aires, nos estaban esperando
nuestros familiares, amigos, banda, etcétera, a mí, mi mujer y mi hijo fundamentalmente. Uf, qué fuerte. Y al lunes o martes siguiente, esto fue un viernes o un sábado, el lunes o martes siguiente entramos todos desfilando, nos reunimos en la base Naval Mar del Plata y entramos todos desfilando a lo que hoy es la Plaza de Armas Submarino Ara Santa Fe, en Mar del Plata. La poca gente que había en Mar del Plata, porque no había muchos en la base, esperándonos. Y ahí, bueno, se larga el primer sumario de la guerra, que nos lo hacen a nosotros, obviamente, por la pérdida del buque, tenemos que declarar todos. Y lo primero que hay que hacer es, entre comillas, dar de baja el submarino, desde el punto de vista administrativo. Terminado eso, a mí me envían a Puerto Belgrano, todavía estábamos hablando, estábamos en mayo, ¿no? Todavía no había llegado junio, esto habrá sido mediados o el 20 de mayo, me mandan a Puerto Belgrano porque ahí estaba montada la central de comunicaciones de submarinos en Puerto Belgrano. Así que ahí estuve yo como oficial submarinista haciendo guardia hasta casi fines de junio, porque si bien el 14 terminó el combate operativo en Malvinas, se siguieron con las transmisiones, etcétera, hasta fin de junio. Ya el Daniel, San Luis estaba de regreso, el Salta también, etcétera. vos, en tu Te escucho. periodo de navegación desde Georgias a la isla de Ascensión, ¿vos también sufriste la dureza del personal británico? Sí, 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 fundamentalmente hasta casi llegar a la altura del límite entre Uruguay y Brasil. ¿Por qué? Porque esta gente del Comando 42, si mal no recuerdo, eran los que seguían custodiándonos a bordo del Typhoon. Y bueno, tanto en la isla como a bordo, en las revisaciones que nos hacían desnudar completamente para ver si teníamos algo. Si bien no nos golpearon ni nada por el estilo, eso hay que aclararlo, pero sé yo, a las 2 de la mañana venían y golpeaban los fierros de la bodega, cosa que nos mantenía despiertos. A las 4 venían de vuelta, nos hacían llevar las cosas afuera para tirar. Teníamos un tacho donde hacíamos nuestras necesidades, que lo habíamos, como el ingenio que vos decís, habíamos hecho un lugar privado para que la gente pudiera ir al baño sin que nadie protestara, pero toda esa espucha había que sacarle, la sacábamos nosotros mismos. Ahí tuvimos eso fue hasta que nos cruzamos con otro buque, con un buque de pasajeros, el Queen Elizabeth, en donde se fueron los del Comando 42 y vinieron gente de la Royal Fleet, es decir, del grupo de los, no de los combatientes primarios, sino de los de apoyo. Y ahí, como seguíamos ya por aguas brasileñas, ya el Tide Spring estaba, si bien venía custodiado por una fragata atrás, llegamos a la isla Ascensión, el trato ahí fue un poco mejor, habíamos cambiado inclusive, mi comandante había logrado cambiar un poco también la alimentación a bordo, porque era, no digo mala, pero no estaba, primero no estábamos acostumbrados y nos daban poco y nada, porque también tenían que darle a su gente, así que nos daban poco y nada. El Daniel, tratamiento no fue bueno. Tuvimos también, sí, te escucho. perdóname, te quería preguntar, ya redondeando casi la hora y media, y yo siento como que no empezó la charla con tantas cosas que me gustaría preguntarte. Entiendo que hiciste una carrera brillante en la Armada y llegaste a ser jefe de la Armada, o sea, estuviste muchos años. Dejando tu rol de alto oficial de la Armada, sí, y yendo al corazón del veterano, ¿vos sentiste que el trato de la gente fue frío hacia ustedes? ¿Te hubiera gustado que fuera distinto? ¿Cómo viviste tu posguerra? Mira, desde el 82, por llamarlo así, 83, si querés ponerle hasta el 90 y pico, sí, fue muy frío. Con la gente normal, pensando que el submarino además siempre fue un secreto, prácticamente ni hablábamos, no podíamos decir absolutamente nada, no podíamos comentar nada y nadie nos preguntaba tampoco mucho, no era cuestión, ni siquiera los propios Te perdí camaradas, el audio. no teníamos. ¿No me escuchás? Me ¿Hola? quedé ¿Ahora? en... Sí, ahora sí, ahora sí. Eh, te decía, te decía que ni siquiera nuestros propios camaradas, dentro de lo que era la Fuerza de Submarinos o la Armada, tenían inquietudes para saber lo que habíamos pasado, lo que habíamos tenido, y mucho menos la, la gente de la ciudad, los civiles. Este, Además, teníamos de alguna manera la directiva de no contar nada,
y a mí me extrañaba muchísimo. Yo hice la escuela de guerra, después, como capitán de teniente de fragata, hice varios cursos, estuve en varios lugares, estuve en submarinos de vuelta, etcétera, y estuve en Puerto Belgrano, en Mar del Plata, en Buenos Aires, y hice la escuela de guerra en el año 92, a ver, no, 93, 10 años después de la guerra de Malvinas. Y todavía no se hablaba de Malvinas en la escuela de guerra. Teníamos nuestras materias, teníamos Y, 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 nuestros y ejercicios, desde el pero lado no de se los hablaba de civiles, Malvinas, nadie nos y, hablaba de Malvinas. y desde el lado de los civiles, ¿vos sentiste Del lado de los civiles, reconocimiento? no, reconocido, no, no, reconocimiento ninguno, cero. Ya te digo, no, no nos hablaban, no nos preguntaban. En particular, uno pensaba, o yo pensaba en aquel momento, cosa que con con el diario del lunes, después de varios años, me cuenta que no, que como éramos submarinistas y el submarino siempre es un elemento silente y un elemento secreto, por ahí no nos preguntaban teniendo miedo de que no podíamos contestarles nada. Pero hoy te digo que no nos preguntaban porque creo que consideraban que no teníamos que haber ido a Malvinas, no tendría que haber habido lo que Y hubo, hoy, o hoy que a habíamos 40 perdido una guerra y que, bueno, y a 42 años sentís que cambió. totalmente, totalmente. A más, menos de 42 años. Es decir, cuando empezamos a hablar un poco más de Malvinas, que habrá sido en este siglo, por llamarlo así, no te puedo decir la fecha, pero en este siglo, mucho más acercándonos al 2020, 2022, la gente está muy, muy curiosa por saber lo que nos pasó y nos tiene mucho respeto. Y lo he vivido personalmente. Espérate un poco de agua. Lo he vivido personalmente viajando en un avión, en un taxi, hablando con el taxista o charlando circunstancialmente en alguna ceremonia con gente civil que no me conoce y que uno se pone a hablar y te dicen, ah, pero usted estuvo en la guerra, sí, ¿y qué fue? Era submarinero. Uy, submarinero. Entonces, todas esas cosas, o como me pasó, anécdota aparte. Yo volvía de España cuando volvíamos en el avión, llegar acá me robaron las valijas, me robaron las valijas, me rompieron las valijas y me revolvieron todo y me sacaron cosas de la valija. Entonces fui a hacer la denuncia bueno, además de hacer la denuncia en la empresa, fui a hacer la denuncia a la PCA y a la policía. Y cuando llegó la policía, tenían un montón de gente. Bueno, cuando me presento, mire, yo venía en el viaje, qué sé yo, entonces sí, bueno, pero usted no se haga problema, estas cosas pasan. Digo, mire, yo sé qué pasan. Yo soy almirante de la Armada, retirado, veterano de guerra. Ah, usted es veterano de guerra. Entonces, a ver, présteme el documento. Cuando le damos el documento con mi mujer, entra la persona, salen varios de los policías jóvenes y no tan jóvenes a felicitarme, a saludarme y a saber dónde había estado yo en la guerra. Y a preguntarme y a interiorizarse. Estuvimos, mientras hacíamos la denuncia después, como una hora hablando del tema de Malvinas. Y ellos Bueno, interiorizados y agradeciéndome. Te digo, vos la sabés verdad, que me emocionó eh, muchísimo. yo noto ese cambio en los últimos 10 años, creo que contribuyen las redes, o sea que las redes no son censurables, son gratis, entonces cualquier persona que, por ejemplo yo que me dedico, soy bancario y tengo una inquietud, tengo la posibilidad de entrevistarlos a ustedes y el objeto un poco de la entrevista y esto de Spotify es para que quede grabada. Entonces, si te metes en los chats, en las charlas que vengo haciendo, vas a encontrar a Silvia Barrera, que estaba como médica instrumentista, vas a encontrar a Esto es un infantes, momentito. conscriptos, oficiales, pilotos. La idea es hacer 50 entrevistas para que queden y seguir sumando ese esfuerzo a los que mucha gente ha empezado a hacer ya hace un tiempo. Para mí el gran precursor es Casanseu, que hace unas entrevistas bárbaras y que gracias a él tenemos testimonios muy buenos de Malvinas. Y por eso yo te quería hacer esta entrevista a vos y agradecerte estos 90 minutos que me regalás, porque si bien están impregnados de tu modestia, que ya me habían avisado que tu relato todo el tiempo tiene una marcada humildad, la gente que te conoce y que estuvo con vos sabe que tu presencia fue determinante en momentos de muchísima tensión, de muchísima angustia, y la compostura que tuvieron ustedes, digamos, la presencia en todo momento habló de un profesionalismo muy grande y de un coraje bien argentino. A mí me gusta hablar de coraje argentino,
porque lamentablemente la desmalvinización justamente transgiversó todo y le muestran a la gente que no conoce o que no llega a otra información un mensaje equivocado. Cuando justamente, y sin reivindicar la guerra, pues yo no la reivindico, Daniel, contar historias del coraje que tuvieron ustedes, de que fueron desarmados con equipo obsoleto o equipo mal estado, nunca evaluaron no cumplir la misión, cumplieron la misión, lo hicieron con coraje y hoy podemos estar contando esto y agravo la emoción de tu relato de la ceremonia a Artuso, donde yo no sabía que había ido Macías, el soldado gravísimamente herido y salvado de así, también a coraje argentino. Me parece muy emocionante y te lo quiero agradecer. Yo te voy a mandar el link para que puedas compartir la charla con el que vos quieras. Y también te voy a pedir si me puedes mandar algunas fotos de tu época, porque hay un montón de fotos de cuando fuiste jefe de la Armada, muy ceremonioso, con tu uniforme, pero me gustaría ver alguna foto de joven oficial, de joven teniente de fragata, para que la gente empiece a relacionar Malvinas con sus héroes, con los nombres y las caras de sus héroes. Te quiero agradecer muchísimo, Daniel, y saludar a tu familia y en nombre de todos los argentinos, darte gracias por lo que hiciste y seguramente por lo que seguís haciendo. Y en realidad el agradecido soy yo que me hayas permitido transmitirte, ya como te dije al principio, mis pocas o muchas experiencias o lo bien o mal que hicimos las cosas, porque creo que es importante, no para mí, pero es importante para la gente conocer, aunque sea un poquito, de lo que los argentinos hicimos en una guerra que tampoco quisimos. O sea, no fuimos nosotros los que quisimos esa guerra, pero como bien dijiste, cuando nos dijeron vayan, fuimos. Y tienen que volver a ir y volvimos a ir. Y yo estoy muy orgulloso de mi tripulación, que realmente con toda la circunstancia que teníamos encima, le Se puso el la, pecho a las se la, balas, ban- como solemos se la decir los bancó, argentinos, se la bancó. y salimos adelante. Así Bueno, es, así es. te Y a nuestro despido comandante que es brillante, fue brillante. te despido con un mensaje que yo creo que está ocurriendo. Viste que en el Mundial de Fútbol que tuvimos la suerte de ganar, la canción que se puso de moda hablaba de los pibes de Malvinas. Se cantó tanto la canción, tantas veces, que un montón de gente empezó a preguntar, ¿y qué son los pibes de Malvinas? Bueno, en cada una de estas charlas le estamos contando a mucha gente que quiere saber quiénes serán los pibes de Malvinas. ¿Y qué pibes, eh? Y me voy a permitir la licencia de decir algo un poco ordinario. ¿Y qué pelotas tuvieron esos pibes, Daniel? Así que muchísimas gracias Sí, y te mando un al abrazo muy contrario. fuerte para vos y para toda tu familia. Un abrazo, Gracias. Javier, y gracias por la oportunidad. Y te voy a mandar la foto.